Doy la palabra ahora al gran investigador boliviano, gran querido amigo de Intercultura, siempre presente desde los primeros inicios, uno de los grandes escritores que tiene en este momento la nación boliviana. Javier, tenés la palabra. A todas y a todos los que están presentes en este primer encuentro mundial para pensar lo festivo. Mi nombre es Javier Romero, soy boliviano. Tengo formación en antropología, en ciencias sociales y estudios culturales. Actualmente lo festivo es el lugar de enunciación a partir del cual yo desarrollo la comprensión de problemas locales, regionales y globales. La presentación que voy a realizar ahora es la síntesis, podríamos decir, es una síntesis bastante apretada de décadas de trabajo sobre el espacio festivo en Oruro. El título que voy a presentar es Culturas, Naciones y Fiestas en el Carnaval de Oruro, y voy a agradecer profundamente a Marcos González por invitarme a este evento, y esperemos que todo salga un éxito, porque es muy importante pensar la fiesta en América y también a nivel global. La ponencia, la exposición, digamos, inicia con la presentación de un itinerario que yo he realizado en mi proceso investigativo. Entrando a la fiesta del espacio festivo en Oruro, me he encontrado con conflicto entre naciones. Y esto me ha llevado a reformular teóricamente y metodológicamente muchas cosas. A partir de entender este conflicto entre naciones que se da al interior del espacio festivo en Oruro, he tenido que entender las historias de las culturas como proyectos civilizatorios, pero al mismo tiempo, a partir de ello, como proyectos civilizatorios en conflicto, tal cual se manifiestan al interior del Carnaval de Oruro. Esto vamos a ver en parte y vamos a ir conociendo cómo se ha desarrollado ese proceso en Bolivia. En Bolivia hay un Estado-nación moderna que ha entrado en conflicto con las Bolivias otras, con las naciones originarias, con lo que comúnmente se conoce con las poblaciones antiguas que han sido denominadas como indios. Se ha dado a lo largo de la historia de Bolivia y se ha puesto en evidencia con mucho énfasis en este último año el conflicto entre culturas. La historia de las culturas, por eso las vamos a entender como disputa de proyectos civilizatorios. Vamos a iniciar entendiendo un poco el horizonte histórico de la cultura, de las culturas andinas, que tienen que ver con una forma de entender el espacio mítico a partir de un lugar arriba, el mundo de los seres de luz, otro espacio, digamos, en el medio, el mundo de los seres vivos, y otro espacio en el subsuelo, en el mundo oscuro, que es el mundo de los seres de oscuridad. A partir de esta cosmovisión, el hombre andino y la mujer andina han situado su proceso de comprensión de la vida, entendiendo fundamentalmente el ciclo de vida de la papa, que es el elemento fundamental de esta cultura. La papa, que es sembrada en el mes de octubre, tiene todo un proceso que se conecta con dinámicas rituales y festivas. La fiesta de todos los santos, que es en el que llegan las almas y cuando se inician las lluvias en el altiplano orureño y paceño, pues da lugar a que
estos seres sobrenaturales, las almas, entren al mundo de abajo, al subsuelo, al mundo oscuro, y trabajen en la germinación de los alimentos. A partir de esto, se da un proceso importantísimo para entender la fiesta ritual a la que nos estamos refiriendo, pues el carnaval, como se lo conoce y como nos llega desde Europa, coincide con una fiesta que es fundamental para el ciclo agrícola y para entender la vida en los Andes, que es el Anata en quechua o el Pucllay, el Anata en aymara o el Pucllay en quechua. Este momento es un momento de concepción de la vida fundamental, porque es el momento en el que las papas que ya han madurado, son empujadas por las almas que están en el subsuelo hacia arriba, y mientras las almas están empujando, los vivos están agarrando la planta de papa y están jalando hacia arriba, y es el momento en el que nacen las papas, ¿no? Esto se realiza en un momento ritual donde participan las almas de los muertos recientes. Esto todavía está vigente en el norte de Potosí, en los ayllos del norte de Potosí, las antiguas poblaciones de los Charcas, de los Caracaras, ¿no? Se organizan unos altares, unos rituales, se toma chicha, y hay un comunario que personifica un alma del difunto y empieza a despedirse de los familiares, ¿no? Todo este ritual tiene que ver con ese difunto, esa alma que sale del subsuelo y tiene que continuar su camino hacia el mundo de la chanchilla, en el Alajpacha, para que vuelva en el siguiente ciclo. Todo esto da un sentido distinto a lo que se concibe como Anata y lo que se concibe como carnaval. El sentido simbólico de la Anata tiene que ver con la reproducción del trabajo de la vida, con el trabajo de la comunidad de humanos, naturaleza y seres sobrenaturales, mientras que el carnaval tiene un sentido simbólico en el que los diablos son divinidades del mundo oscuro, del subsuelo, del Manjapacha, del Ucupacha, y estas divinidades han sido derrotadas por la Virgen María, ¿no? Así se llega a comprender esta dinámica en algunas poblaciones en la ciudad. Por eso es que el diablo finalmente aparece en la ciudad personificado con la imagen del diablo europeo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay un proceso importante que hay que tomarlo en cuenta, que es la personificación de lo demonizado. En Oruro se personifica lo demonizado. Y eso se da a partir del momento colonial. Pero en ese momento es donde se activa el dispositivo de demonización de lo festivo ritual. Ahí hay un dispositivo fundamental para la colonialidad de lo festivo. Posteriormente surgen las diabladas, muchas diabladas en Oruro, pero estas surgen como adoradores de la Virgen. Sí, y la Virgen representa el mundo de los seres de luz. Y estos personifican al mismo tiempo que ritualizan a este ser del subsuelo o del mundo oscuro, al Supay, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes de todo ese proceso. Estas imágenes son de la Diablada de 1910, antiguas, en las que estas danzas son calificadas como danzas de indios, o sea, no tenían prestigio, no tenían jerarquía. Esta es otra imagen de una morenada de probablemente 1908 que está en la plaza principal de Oruro. Esta es otra imagen de diablos. Estas son las afueras de la iglesia del Socavón, probablemente en el año 1900, 1905. Esta es otra imagen de una comparsa de diablos en Oruro, probablemente en 1910, en 1916. Esto ya es en 1923, es un conjunto de llameros donde también se ve compartiendo con ellos a unos danzantes de diablos. Esta es una imagen de la plaza principal de Oruro en la que están ingresando la Diablada de los Mañazos, probablemente entre la primera y segunda década del siglo XX, ¿no? Aquí, en este proceso del carnaval, la Guerra del Chaco juega un rol importante, no tanto, más bien en todo el proceso que se da, en las transformaciones que se dan en Bolivia, a nivel de las representaciones de lo boliviano.
Pero la Guerra del Chaco, que produce la suspensión del carnaval y al mismo tiempo, posterior a la Guerra del Chaco, se da la reposición de la ritualización festiva por parte de los mañazos, por el año 39-40, es el inicio también de la folclorización de lo festivo, porque la Guerra del Chaco produce transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales en la dinámica boliviana y también en la ciudad de Oruro. La Guerra del Chaco, si bien no incide directamente en el carnaval posteriormente, cuando es repuesto, se sigue realizando con ciertas características muy parecidas, pero va a haber otro acontecimiento político que está conectado con la Guerra del Chaco, que es la Revolución de 1952. Pero antes de la Revolución de 1952, ya por ese proceso de transformación, se dan unos cambios en la Diablada. Se crean 3 morenadas. En Bolivia se están dando la fundación del Partido de Izquierda Revolucionario, del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Hay una efervescencia de izquierda y de la dinámica de las clases sociales en Bolivia, de los obreros, los mineros enarbolan este sentido de clase subalterna, digamos, en este proceso, y es en 1943 que se da la fundación de nuevas diabladas por otros grupos que ya no son parte de los gremios de comerciantes como se dan en los primeros años. Posteriormente a esto, se desarrollan incluso espectáculos en los estadios nacionales. Esta imagen es del estadio de la ciudad de La Paz. Esta es una imagen de la fundación de varios conjuntos nuevos. Ya estamos llegando a la mitad del siglo, estamos en la década de los 40, donde ya los diablos muestran coreografía, ya no son considerados indios, ya empiezan a ser considerados digamos, manifestaciones folclóricas. Esto se va a consolidar con la Revolución de 1952. Al transformar los espacios sociales, la clase social se vuelve una referencia, es el nuevo filtro para mirar las diferencias al interior de lo que desde ese tiempo se denominan conjuntos folclóricos. Con esto se inicia un proceso de vaciamiento del sentido festivo, ritual, y entran nuevos jóvenes que no se identifican con los oficios de sus padres inmigrantes rurales. Por ello es que hay un proceso en el que la nación moderna, colonial, se sigue imponiendo por encima de la nación de los indios. Se sigue disputando y sigue, digamos, anulando la representatividad de esas otras naciones que han estado siempre presentes en el proceso boliviano. Vemos cómo desde 1900 a 1960 hemos vivido un espacio festivo en el que los grupos de danza han estado integrados por comerciantes, inmigrantes rurales, manufactureros y agricultores, también inmigrantes rurales, y en los que las prácticas tenían énfasis desde la cosmovisión andina. Y de este proceso, que es el más importante que se da hasta casi más de la primera mitad del siglo XX, se va transformando y los nuevos conjuntos ya no surgen de estos gremios, más bien van surgiendo a partir de los contextos al interior de las empresas estatales, de la universidad y de la empresa privada. Y los énfasis en las prácticas festivas ya no son desde la cosmovisión andina, más bien están muy influenciadas desde la cosmovisión moderna eurocéntrica.
Finalmente, en este siglo se dan varios acontecimientos políticos desde 1961 hasta 1990, el Plan Cóndor, el retorno a la democracia de Bolivia, a nivel global la caída del muro de Berlín, etc. Esto produce varios tipos de conflictos, el surgimiento del neoliberalismo en Bolivia en el año 1985, y claro, la referencia festiva también se está transformando. Se funda la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro con un nombre inicial de Asociación de Defensa de los Conjuntos Folclóricos. En 1970 se inicia la venta de metros lineales en el recorrido de la entrada folclórica. En 1980 se inicia, en esta década en general, se inicia la exotización extrema de la fiesta ritual y surge la idea del turismo. Lo ritual familiar, lo ritual comunitario pierde importancia y el espectáculo gana importancia. A la demonización iniciada en el siglo XVI, XVII y a la folclorización sostenidas décadas atrás, se suma la mercantilización de lo festivo. Hasta aquí ya se han activado 3 dispositivos para la colonialidad de lo festivo. Posteriormente, en la última década del siglo XX, se van a dar algunos acontecimientos políticos, como son la celebración de los 500 años de resistencia indígena. Y en 1995 se va a dar a nivel político la primera extradición y encarcelamiento de un expresidente boliviano, Luis García Meza. En este tiempo, la mayor referencia festiva es la realización de la primera Anata en Oruro en 1992, y en el año 2000 se da la inclusión de esta Anata al programa general del carnaval, y este es otro intento de vaciamiento. Cuando decimos la realización de la primera Anata en Oruro, nos estamos refiriendo a un momento en el que se da una nueva insurgencia indígena y un sentido político profundo a lo festivo en la ciudad de Oruro. A partir de este momento, junto con este proceso se está dando la organización y la solicitud a la UNESCO de declaratoria de obra maestra del Carnaval de Oruro. Y esto se consolida en el 2001 con la declaratoria de la obra del Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y bueno, a partir del surgimiento de la Anata empieza una disputa del espacio festivo entre una idea de carnaval colonial y otra idea de Anata en el sentido de descolonización de lo festivo y de recuperación de los espacios rituales de la ciudad, de esos espacios rituales ancestrales. Y con estas imágenes vamos a mostrar cómo el día jueves, previo al sábado de carnaval, se manifiesta la Anata, y el día sábado se manifiesta la entrada de lo que se conoce como carnaval o peregrinación hacia la Virgen del Socavón. Este es un conjunto de diablada el día sábado de carnaval. Este es el mismo conjunto de diablada. Esta es la realización de la Anata el día jueves antes del carnaval. Esto es del año 2003. Esta otra imagen también es del mismo año, son los comunarios del Ayllu de los Cacachacas que están haciendo su ingreso en la Anata y su manifestación ritual. El mismo grupo de comunidades, de comunarios de Cacachacas. Este es un conjunto que hace una alegoría a grupos afros que se llaman los negritos. En el carnaval es el día sábado. Esta es otra comunidad del occidente orureño, de la parte de Quillacas, en la Anata. Esta es una diablada que está haciendo su ingreso el sábado de carnaval. Esta es una comunidad del occidente orureño, un grupo de mujeres en la entrada de la Anata. Esta es otra diablada en el sábado de carnaval. Esta es una comunidad de Orinoca, que está haciendo su ingreso también en la Anata. Esta es una morenada que está haciendo su ingreso en el sábado de carnaval. Estas son todas que están haciendo su ingreso en el sábado de carnaval. Y finalmente aquí tenemos una curiaguada que hace su ingreso en
eh, el, en el sábado de carnaval. Para cerrar, y a manera de recapitulación, vamos a concluir sosteniendo la siguiente tesis. La dinámica festiva en Oruro ha servido para instalar 4 dispositivos que han consolidado la colonialidad de lo festivo. En el siglo XVI, la demonización; entre los siglos XIX y XX, la folclorización; en el siglo XX, en la década de los 70, la mercantilización; y a inicios del siglo XXI, la patrimonialización de la mano de la UNESCO. Naciones Unidas siempre está metida en muchas cosas. Estos 4 dispositivos, junto a otro instalado como referente de la dinámica de las relaciones sociales, es la mestización. Nos han hecho creer que somos mestizos además, ¿no? Han servido para vaciar las referencias epistémicas de las culturas locales y consolidar el proyecto de la dominación colonial eurocéntrica en Oruro, en Bolivia y en todo el mundo. El racismo, la discriminación, el machismo y la homofobia, evidentes en la Bolivia del siglo XXI, con mucha intensidad en estos días, y en Estados Unidos, en Europa, nos están mostrando el fracaso rotundo del proyecto político encubridor y discriminador de la modernidad colonial instalada en nuestros países. Y así como lo festivo nos ha permitido comprender estos niveles de dominación colonial, también pensamos que debemos aprender a través de lo festivo a comprender procesos propios de nuestras culturas para encontrar posibilidades de salida en este tiempo de cambio de época, en este tiempo en el que hemos llegado a ciertos límites radicales del capitalismo y de la modernidad. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Extraordinaria cátedra la de Javier Romero. Eso también es una invitación y una sugerencia para que puedan visitar el Carnaval de Oruro, una de las experiencias humanas más profundas que se puedan vivir. Y de paso también probar el Singani, que es un licor ancestral de Bolivia, para mí el licor más rico del mundo.